Elige bien. Segunda vuelta. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a esta situación? Porque lo primero que preocupa es si se va a aceptar el resultado que dé la OMP el día de hoy, que va a ser, o probablemente en los próximos días, que va a ser muy ajustado. En primer lugar, reiterar, yo creo, las palabras del profesor Pedro Castillo respecto a que hay que tener tranquilidad, hacer una vigía democrática con paz social, con serenidad, por la defensa del voto ciudadano. En segunda instancia, los propios resultados refieren de un sesgo bastante centrado en lo urbano. Lo rural, las provincias van a ir reflejando, yo creo, de menos a más este ajustado empate, y eso va a decantar realmente lo que hemos sentido en el país, lo que hemos venido acompañando, esta necesidad donde más de 16 regiones han respaldado una postura. Sin embargo, quisiera referir que, mira, aún con esta diferencia millonaria, aplastante, de insulto, etcétera, etcétera, realmente millonaria, de pánico, de cierre eventual de bancos, de supuestas amenazas el día, dice, de mañana, de toma de mercados, de saqueos, con todo ello, este supuesto empate técnico refleja que el Perú ya no es el mismo, la realidad política, la realidad social está cambiando, tenemos un nuevo panorama y queda hoy con la presencia de los organismos internacionales en el Perú como veedores electorales. Yo creo hacer vigía para que ejemplarmente se lleve adelante este tramo ya del escrutinio y de la defensa del voto ciudadano democrático que estamos aguardando de manera optimista. Muchas gracias. Luis. Sí, lo primero que quiero preguntarle al congresista Roberto Sánchez es que, bueno, primero el mensaje de Pedro Castillo me parece muy responsable, ¿no? Esperar hasta las 11 de la noche y esperar los resultados finales. Pero al congresista Roberto Sánchez, igual, sean cual fueran los resultados, ¿usted cree que lo deberían aceptar? ¿Lo van a aceptar? ¿O se van a generar algunos conflictos? En coherencia con las palabras del profesor Pedro Castillo y también este tesón democrático de Juntos por el Perú, corresponde, yo quiero una metodología irrestricta para operar no solamente en el ámbito administrativo, de justicia electoral, los procedimientos y reglamentos del caso. Corresponde ser maduros, acompañar este proceso y aceptar lo que en los próximos, yo creo, horas se va a ir demostrando. Este empate técnico, esta ausencia todavía de la voluntad rural, periurbana, de las provincias, va a dar mucho que hablar, estamos confiados en ello. Corresponde el tesón democrático de aceptar en las próximas horas lo que va a significar la voluntad ciudadana. Yo creo que nos allanamos a esa voluntad y estamos vigilantes, y los ciudadanos están vigilantes, llamamos a las organizaciones también veedoras, a los organismos propiamente el sistema electoral a actuar como corresponde. Estamos con ese tesón, con serenidad democrática, afianzando, yo creo, esta hora tan crítica para el país, pero muy importante para los próximos años cercanos al Bicentenario, además. Estamos conectados también, como ya lo dijimos, con Edwin Martínez, congresista electo por Arequipa, por Acción Popular. Congresista, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos y todos. Sí, llamábamos la atención sobre, digamos, una de las conclusiones más obvias de este resultado electoral es que tenemos un país partido en dos. Y esta división ha afectado también a Acción Popular, ¿no? Donde hemos escuchado a algunos dirigentes o líderes de Acción Popular llamando a votar por Keiko Fujimori, pero también a otros, incluso involucrados en la campaña del profesor Pedro Castillo. ¿Cuál es finalmente y cuál va a ser la postura de Acción Popular frente a esta situación tan difícil que atraviesa el país? Bueno, antes que nada, yo creo que un verdadero líder no debe orientar el voto de su bancada a ninguno de los dos candidatos que estuvieron en esta contienda electoral. La posición de Acción Popular, y creo yo debe ser la posición de todo el Congreso del Bicentenario, es una posición conciliadora,
Tiene que ser un Congreso mesurado, un Congreso que pueda equilibrar el trabajo de tal forma que trabajemos y dejemos trabajar. Ya basta de obstáculos al Ejecutivo. Gane quien gane, hay que apoyar aquellos proyectos que realmente vayan a construir lo que todos anhelamos para el Perú, una sociedad justa, una sociedad con trabajo, con desarrollo, y las cosas negativas definitivamente tenemos que cortarlas por lo sano. Nosotros tenemos que, vuelvo a repetir, ser la bancada del Bicentenario que concilie, que trabaje y deje trabajar. Gane quien gane las elecciones, va a tener que enfrentar un país dividido. Es decir, va a tener que partir del reconocimiento que hay la mitad del Perú que no quiere que este candidato o candidata sea la que gobierne el país. Y por lo tanto va a ser una situación muy difícil, pero que tiene que partir de que si no se tienden puentes y se buscan acercamientos, Roberto, no, el país va a ser ingobernable, gane quien gane la elección. Totalmente de acuerdo. La gravedad de la crisis en estos 30 años, ahora agudizado sobre la crisis sanitaria, yo creo que nos pone en el enorme reto de también ser autocríticos. El sistema político está en su momento mucho más frágil que los últimos 30 años. Todos estamos sumergidos en una fragilidad. Creo que el Estado no es el que quisiéramos. Mira, más de 180,000 compatriotas han perdido la vida por esta incapacidad desde la salud pública de afrontar también como corresponde. Las brechas de salud, educación son realmente dramáticas, una de las naciones más desiguales de América Latina. ¿Qué corresponde? Exitosa. Corresponde reafirmación de la democracia, de los cambios de fondo que necesita el país, la capacidad de poner su camiseta partidaria y poder concertar, ponernos de acuerdo en lo que son las grandes necesidades que tiene el país. Yo creo que ese camino es el único viable para fortalecer nuestro sistema democrático, y esta economía social mercantilista que no representa a nadie, la corrupción, es inmoral realmente continuar en la forma como hemos estado en el país. El tiempo de ese cambio llegó, una nueva realidad política, social, cultural hay en el país, y tenemos que ser sensatos en reconocer ese camino de cambios que viene de aquí en adelante. Luis. Sí, y para ambos congresistas, bueno, la participación de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral definitivamente refleja el reclamo del Perú profundo, al cual no se le ha prestado la atención debida. Indiferentemente de quién gane las elecciones, ¿cuál es la agenda que ambos tienen con lo que respecta a una real descentralización del Estado, de Lima hacia el norte, sur y hacia todo el país? Exitosa. Sí, congresista Martínez. Mire, lamentablemente, usted lo acaba de mencionar, hoy en estas elecciones se ha visto la desazón por parte de la población, el no sentir la presencia del Estado en cada una de las comunidades del Perú. Y para poder llegar a esas comunidades hay que conocer bien el Perú. Y creo yo, lamentablemente, ninguno de nuestros dos candidatos presidenciales conoce los arraigos del Perú. Entonces ahí viene lo fundamental en el trabajo de los congresistas. Hay que hacer que el Estado llegue a las comunidades en cuanto a salud, en cuanto a educación, a transporte. Hay muchos lugares en la región Arequipa, en los sitios alejados, en la parte altoandina, donde no hay un centro de salud en una comunidad, donde no hay una escuela, donde no hay caminos. Si alguien da a luz en ese sector para llegar a donde hay un puesto de salud, tiene que caminar, recorrer 3 horas. Mientras eso sucede, o muere la mamá o muere la criatura que lleva en su vientre. Entonces la presencia del Estado es fundamental para lograr que la población esté tranquila y pueda pensar más objetivamente. Hoy esta votación de verdad ha sido una votación, creo yo, muy sensacionalista y muy subjetiva. No hemos visto lo objetivo que se requiere para poder sacar adelante nuestro Perú. Es fundamental el trabajo que vayamos a hacer los congresistas para poder lograr ese consenso de opiniones tanto del Ejecutivo como del Legislativo y tener la presencia que requiere el Perú de sus autoridades. Yo te preguntaba, Roberto,
porque hay una incertidumbre, incluso que ya se ha convertido ya incluso en un temor de los grandes inversionistas, ha subido el dólar por el temor a un gobierno de Pedro Castillo y al tipo de medidas que pueda tomar. Sí, yo reafirmaba, el Perú no es el mismo, Nicolás. En la primera vuelta emergió, Exitosa. yo creo, un movimiento ciudadano, social, de los excluidos, los ninguneados, las personas y familias y comunidades desde lo rural, en condiciones de vida realmente precarias, que se han hecho presente con una voz de desafección de la política y con una voz de protesta, pero que en esta segunda vuelta se reafirma realmente con un nuevo rostro que decimos, como decía Matos Mar, desborde popular y crisis de régimen del Estado que no puede seguir como está. Eso fehacientemente corresponde a necesidad de cambios importantes en el país respecto al Estado, la economía, la sociedad y la política. Por eso el planteamiento sensato de convocar a la población, a las fuerzas políticas, a nuevos marcos constitucionales que regulen un Estado que defienda a la gente, una economía centrada en la calidad de vida. No puede ser que sigamos diciendo que todo está bien, que andamos óptimos, que la economía y el mercado vale más que la moralidad y que la lucha contra la corrupción y la calidad de vida de nuestros niños, jóvenes. No puede ser. Allí hay, yo creo, ese mensaje potente que va a hacer que en los próximos periodos, yo creo, se reafirme este proceso de democratización de los derechos sociales, económicos y políticos. Por eso, ¿sigue siendo crítico? Claro que sí. Por este momento necesitamos mirar al país con ojos de integración profundamente democrático, pero no podemos seguir como estamos. El proceso está ahora, recién ha empezado el escrutinio, hay un sondeo evidentemente, pero necesitamos y creemos la necesidad de un proceso también adecuado, pero no óptimo en estos Roberto, días. Roberto, pero no es importante, es decir, entre lo que tú te propones hacer, digamos, como movimiento político y lo que puedes hacer en términos de la realidad. Es decir, tienes un Congreso, o sea, si el profesor Castillo gana la elección, la mayoría del Congreso va a ser de oposición. Y en segundo lugar, tienes la mitad del país que ha votado por la otra candidata que no está de acuerdo con tus propuestas. Es más, si quieres hacer una asamblea constituyente, vas a tener probablemente esa elección a la mitad con otra posición distinta a la tuya. Entonces, ¿cómo manejar esta situación? Es decir, ¿qué tipo de propuestas haría el profesor Pedro Castillo si gana la elección el día de hoy? Insisto. Estamos centrados, se ha dicho en diferentes momentos, de una gran prioridad en entender que esta crisis sanitaria, la pandemia y sus efectos devastadores, con la pérdida de la calidad de vida, pérdida de vidas humanas, nos antepone realmente en reforzar, triplicar las iniciativas alrededor de la adquisición y disponibilidad de unas vacunas, porque es la única forma hoy de combatir de manera eficaz esta pandemia, en el contexto de también una reactivación de la economía con inversión pública potente, sólida, con una alianza importante también para replantear y financiar con grandes reformas justamente estas medidas entre salud, educación, vivienda social. Evidentemente, creemos nosotros y se planteará al país la necesidad de un momento de nueva constitución, asamblea constituyente, un referéndum. Lo democrático es plantearlo, discutirlo. Eso es lo que corresponde. Ahora, acabado el proceso de segunda vuelta, estamos seguros que se apertura un momento de nuevamente de dialogar, de anteponer los problemas a soluciones más integrales y concertadas. La gente también ha hablado y creo que necesitamos no cerrar un parlamento solamente a su espacio burocrático, escuchar a la gente, recrear este sistema de representación que está también muy frágil y precario, ¿no? Ahí hay necesidad de ver el Perú del Bicentenario en toda la expresión de su crisis y oportunidades. Muchas gracias, Roberto, por tu intervención esta noche. Has sido muy gentil por estar en los estudios de Exitosa. Muy amable. Muchas gracias a ti. Creo que en las próximas horas tenemos jornadas muy importantes de vigía
democrática, de institucionalidad democrática, con un correcto y óptimo desempeño de lo que va a significar el escrutinio, al cual aguardamos de manera optimista. Muchas gracias, Nicolás. No, muchas gracias. Congresista Martínez, yo tengo una interrogante. ¿Ustedes son conscientes de la enorme responsabilidad que va a tener el Congreso de la República? Porque como hemos señalado, gane quien gane las elecciones, está ganando con la mitad de los votos, un país dividido. Y cualquier cosa que quiera hacer quien gane las elecciones va a tener que pasar por el Congreso. O sea, ustedes tienen una enorme responsabilidad y nuestras experiencias con los últimos congresos no han sido precisamente felices. Yo espero que esta bancada, este Congreso del Bicentenario marque la diferencia. Que no optemos por una ideología, por una camiseta, sino optemos por el bien del país. Tenemos que ser mesurados, tenemos que utilizar un lenguaje que convenza, no un lenguaje que ataque, un lenguaje conciliador, no un lenguaje que enfrente, y tenemos que tomar decisiones que vayan en bien de la población peruana. La responsabilidad es grande y yo espero de verdad que nos portemos a la altura, que no quebremos, pero tampoco que impidamos el desarrollo del país. Hoy se requiere de políticos serios, de políticos consecuentes y leales a el Perú, no a una camiseta política. Necesitamos trabajar y dejar trabajar. Si el Ejecutivo tiene proyectos de inversión pública buenos para el país, tenemos que apoyarlos. Pero si vemos que en el Ejecutivo hay actos de corrupción o de desagrado a la población, tenemos que censurarlo. Pero no podemos seguir arrastrando estos 20 años donde la institucionalidad se ha perdido. El presidente se saca al Congreso, el Congreso vaca al presidente y eso no le trae ningún bien al país. Tenemos que coadyuvar pensamientos, proyectos que conlleven al desarrollo del Perú. El Ejecutivo y el Legislativo son unas fuerzas políticas que se han elegido para construir el desarrollo del país y no para seguir empobreciendo a nuestra gente.